viejo mantenido. Así me llamó mi hijo. Mi propio hijo. Ahí, en la sala de mi casa, con esa voz llena de desprecio que nunca pensé que escucharía de su boca. Viejo mantenido. Como si yo fuera un estorbo. Como si los 74 años que llevo encima me convirtieran en un mueble viejo que ya no sirve, que solo ocupa espacio y gasta recursos. Me quedé ahí, sentado en mi sillón de siempre, con las manos sobre las rodillas, sin decir palabra. Solo lo miré. Miré a ese hombre de 42 años que alguna vez fue mi niño, mi hijo, y no lo reconocí. O tal vez sí lo reconocí, y eso fue lo que más me dolió. Porque uno siempre sabe, ¿verdad? Uno siempre sabe quiénes son sus hijos realmente, pero prefiere no verlo. Prefiere creer que son mejores de lo que son. Pero ese día, con esas dos palabras, viejo mantenido, se cayó la venda. Y algo dentro de mí, algo que había aguantado durante años, se quebró. No con ruido, no con drama. Simplemente se quebró, como se quiebra un plato viejo que ya tenía una grieta invisible. Déjeme presentarme. Me llamo Rigoberto Salcedo Mendoza. Nací hace 74 años en un pueblito de Michoacán, México, donde no había más que tierra, sol y ganas de salir adelante. Llegué a la ciudad con 17 años, con una mano adelante y otra atrás, como se dice. Trabajé de lo que fuera, cargador en el mercado, ayudante en una panadería, luego en una ferretería. No tuve estudios grandes, solo la primaria completa, y algunas clases nocturnas que tomé por ahí para aprender a llevar cuentas. Pero tenía cabeza para los números, y para entender cómo funciona el dinero. Eso me lo enseñó la vida, no la escuela. Me casé a los 23 con Amparo, una mujer buena que conocí en la iglesia del barrio. Tuvimos 3 hijos. Rodrigo, el mayor, ese que me llamó viejo mantenido. Después vino Leticia, que vive en Guadalajara con su familia. Y el más chico, Javier, que falleció hace 6 años en un accidente. Amparo murió hace 8 años. Cáncer. Se la llevó en 4 meses. Y desde entonces, pues aquí estoy, solo en esta casa, viviendo con mis recuerdos y con mis decisiones. Lo que mi hijo no sabe, lo que ninguno de mis hijos sabe, es que yo no soy el viejo mantenido que él cree. No soy el anciano que depende de la pensión miserable del gobierno y de la caridad de sus hijos. No, yo soy dueño de un asilo, el Asilo San Rafael. Un lugar de 3 plantas, con capacidad para 120 residentes, con jardines, sala de terapias, enfermería completa, cocineros de planta, personal capacitado. Un negocio que vale, según la última evaluación que hice hace un año, cerca de 40 millones de pesos. Y eso sin contar otras propiedades que tengo. 2 locales comerciales en renta, un terreno en las afueras que compré hace 15 años y que ahora vale el triple. Pero ellos no lo saben. Nunca lo supieron. Y eso fue decisión mía. Voluntaria. Consciente. ¿Por qué nunca les dije? Pues porque quise probarlos. Quise saber si mis hijos me querían por ser su padre, o por lo que yo pudiera dejarles. Quise que trabajaran por su propio mérito, que se hicieran hombres y mujeres sin depender de mi dinero. Amparo lo sabía, claro. Ella era mi cómplice en eso. Vivíamos de forma modesta, sin lujos, sin llamar la atención. Nuestra casa es sencilla, de 2 pisos, en una colonia de clase media. Nada ostentoso. Yo salía todas las mañanas como si fuera a trabajar en mi taller de carpintería, que sí tuve durante muchos años. Pero hace 25 años, cuando tenía 49, vendí ese taller y con ese dinero, más unos ahorros que había juntado, más un préstamo del banco que pagué en 10 años, compré un edificio viejo que estaba en remate. Lo remodelé completo y lo convertí en el Asilo San Rafael. Me asocié con un médico amigo, el doctor Villaseñor, que se encargó de todo el tema legal y administrativo. Yo aparecía en los papeles como socio anónimo. Él era la cara visible, y así funcionó durante años. El negocio creció. Empezó a dar frutos. Y yo, discretamente, fui reinvirtiendo las ganancias, comprando propiedades, asegurando mi futuro. Pero para mi familia, yo seguía siendo Rigoberto,
el carpintero retirado que vivía de su pensión. Hace 3 años, cuando el doctor Villaseñor falleció, yo tomé control total del asilo. Puse como directora a la señora Elena Quiroga, una mujer de 50 años, enfermera de profesión, con 30 años de experiencia en el cuidado de ancianos. Ella sí sabe quién soy. Ella sabe que el asilo es mío, pero tiene instrucciones claras de no decirle a nadie. Los empleados me conocen como Don Rigoberto, el inversionista discreto que pasa de vez en cuando a revisar que todo esté en orden. Voy 2 veces por semana, por las mañanas. Reviso las cuentas, hablo con Elena, superviso que los residentes estén bien cuidados. Me importa ese lugar. Me importa porque ahí viven personas como yo, personas mayores que merecen dignidad, respeto, atención, y porque ese lugar es el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de años de levantarme temprano y dormir tarde. Pero mis hijos no saben nada de eso. Para ellos, yo soy el papá que trabajó toda su vida de carpintero, que ahora está viejo, que vive solo en esa casa, que a veces olvida cosas, que camina despacio, que ya no produce, que ya no aporta. Para ellos, soy una carga. Y eso quedó clarísimo el día que Rodrigo me llamó viejo mantenido. Fue un domingo por la tarde. Él llegó sin avisar, como acostumbra. Yo estaba en la sala, leyendo el periódico, tomándome mi café negro de siempre. Escuché que abrió la puerta con su llave. Entró con cara seria, se sentó frente a mí sin saludar siquiera, y me dijo: «Papá, tenemos que hablar». Yo dejé el periódico a un lado, me acomodé en el sillón, y le dije: «Bueno, aquí estoy, dime». Y entonces empezó. Me dijo que ya no podía seguir así, que él tenía su familia, sus gastos, sus responsabilidades, que ya no podía estar viniendo cada semana a ver cómo estaba yo, a traerme la despensa, a darme dinero para mis medicinas, que su esposa estaba cansada de que él mantuviera a su papá. Esas fueron sus palabras exactas. Mantuviera a su papá, como si yo fuera un hijo chiquito que no puede valerse por sí mismo. Le dije, calmado, mirándolo a los ojos: «Yo no te he pedido nada, Rodrigo. Tú llegas y me traes cosas sin que yo te las pida». Y él se rió. Se rió con ese tono amargo que me dolió más que sus palabras. Y me dijo: «Claro, papá. Claro que no me pides nada, porque sabes que yo te lo voy a dar aunque no lo pidas. Porque eres mi papá, y es mi obligación». Pero ya me cansé. Ya me cansé de cargar con un viejo mantenido. Viejo mantenido. Ahí estaba otra vez. Esa frase. Esas 2 palabras que se me clavaron como puñales. Me quedé callado. No respondí. Solo lo miré. Y él siguió hablando. Me dijo que había estado investigando opciones. Que había encontrado un asilo muy bueno, muy bien cuidado, con personal capacitado. El asilo San Rafael. Que ahí yo iba a estar bien atendido. Que iba a tener compañía de otros ancianos. Que iba a tener enfermeras las 24 horas. Que él iba a visitarme cada 15 días, o cada mes. Que iba a vender esta casa para pagar la mensualidad del asilo, y para repartirse el resto con su hermana Leticia. Que era lo mejor para todos. Para mí, porque iba a estar bien cuidado. Para él, porque ya no iba a tener que cargar conmigo. Cuando terminó de hablar, yo respiré hondo. Me levanté despacio de mi sillón, apoyándome con ambas manos en los brazos. Caminé hasta la ventana. Me quedé ahí, mirando la calle, viendo pasar los autos, viendo a los vecinos caminar. Y le dije, sin voltear a verlo: «Está bien, Rodrigo. Si eso es lo que quieres, está bien. Investiga lo que tengas que investigar. Y cuando tengas todo listo, me avisas». Él se quedó callado. Creo que esperaba que yo me pusiera a llorar, que le rogara que no me abandonara, que le dijera que yo podía valerme solo. Pero no. Yo solo acepté. Porque en ese momento, en ese preciso momento, tomé una decisión. Iba a dejar que él hiciera todo el proceso. Iba a dejar que él se esforzara, que hiciera citas, que llevara papeles, que creyera que me estaba internando en ese asilo. Y cuando llegara el momento preciso, cuando él estuviera completamente seguro de que me tenía controlado, de que yo era el viejo inútil que él creía, entonces yo iba a revelar la verdad. No en privado, no en la
la intimidad de esta sala. No. Iba a hacerlo ahí, en el asilo San Rafael. Delante del personal. Delante de la directora Elena. Delante de él. Para que viera, con sus propios ojos, quién es realmente su papá. Entienda una cosa que aprendí en estos años. El respeto no se mendiga. El respeto no se ruega. El respeto se impone. Y si tus propios hijos no te respetan, entonces hay que enseñarles, aunque duela, aunque cueste, que uno no es quien ellos creen que es. Rodrigo se fue ese día con la promesa de que iba a empezar los trámites. Yo me quedé solo en la sala, sentado otra vez en mi sillón, con las manos sobre las rodillas. Y por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la rabia. No era rabia contra él, exactamente. Era rabia contra mí mismo. Porque yo permití esto. Yo permití que mis hijos crecieran sin saber de dónde venía el dinero que les pagó la escuela, la ropa, las vacaciones. Yo permití que creyeran que su papá era un simple carpintero retirado, y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, me preparaba mi café, me bañaba, me vestía. Los martes y jueves iba al asilo San Rafael, como siempre. Revisaba las cuentas con Elena, caminaba por los pasillos, saludaba a los residentes, me aseguraba de que todo estuviera en orden. Elena me miraba con esa cara de preocupación que ponen las mujeres cuando saben que algo anda mal, pero no se atreven a preguntar. Un jueves, después de revisar los libros de contabilidad, ella me dijo: «Don Rigoberto, ¿está usted bien?». Se le ve preocupado. Yo le sonreí, esa sonrisa cansada que uno pone cuando no quiere hablar de lo que duele, y le dije: «Estoy bien, Elena. Solo son cosas de la edad». Ella asintió, pero no me creyó. Elena es lista. Elena lleva 3 años trabajando conmigo, y ya me conoce. Pasaron 2 semanas y Rodrigo volvió a aparecer. Llegó un sábado por la mañana, esta vez con su esposa, Lorena, una mujer delgada, de cara afilada, que siempre me ha mirado como si yo fuera un mueble viejo que estorba en su casa. Entraron sin tocar. Yo estaba en la cocina, preparándome un té de manzanilla. Los escuché llegar. Me quedé ahí, de pie junto a la estufa, esperando. Rodrigo entró a la cocina y me dijo: «Papá, ya tenemos todo listo. Ya hicimos la cita en el asilo San Rafael para el próximo martes. Van a evaluarlo, a hacerle unos estudios médicos, y si todo sale bien, puede entrar la semana siguiente». Yo asentí despacio, sin mirarlo. Seguí revolviendo mi té. Le dije: «Está bien, hijo. El martes ahí estaré». Lorena, desde la puerta de la cocina, agregó: «Es lo mejor, don Rigoberto. Usted va a estar muy bien ahí, va a ver. Ya no va a estar solo. Va a tener compañía, enfermeras, comida caliente todos los días». Yo la miré de reojo. No dije nada. Solo tomé mi taza de té y caminé despacio hacia la sala, dejándolos ahí en la cocina. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a Elena. Le dije que necesitaba verla urgente, que fuera a mi casa. Ella llegó 1 hora después. Nos sentamos en la sala y le conté todo. Le dije que mi hijo quería internarme en el asilo, que él no sabía que yo era el dueño, que iba a llevarme el martes para la evaluación. Elena abrió los ojos grandes, llevándose una mano a la boca. «Don Rigoberto, esto es increíble», me dijo. «¿Y qué piensa hacer?». Yo me quedé callado unos segundos. Después le dije, mirándola fijo: «Voy a dejar que él haga todo el show. Voy a ir el martes. Voy a dejar que me evalúen. Voy a actuar como si yo no supiera nada. Y cuando él esté ahí, completamente seguro de que me tiene controlado, entonces tú vas a decirle quién soy yo, no yo. Tú. Quiero que él lo escuche de tu boca. Quiero que todo el personal que esté presente lo sepa. Quiero que él sienta la vergüenza que yo sentí cuando me llamó viejo mantenido». Elena tragó saliva. Me miró con esos ojos llenos de preocupación y respeto. «Don Rigoberto, ¿está usted seguro? Esto va a ser muy fuerte, muy duro». Yo asentí despacio. «Estoy seguro, Elena.
más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Ella asintió. Está bien, yo haré lo que usted me pida. Le di las gracias. Ella se fue media hora después. Y yo me quedé solo otra vez, sentado en mi sillón, mirando el techo, pensando en lo que iba a pasar el martes. Porque a veces, para que los hijos entiendan, para que los hijos valoren, hay que darles una lección que no van a olvidar nunca. Y esta iba a ser una lección que Rodrigo llevaría grabada en el alma por el resto de su vida. El lunes por la noche no pude dormir bien. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en cómo iba a ser ese día. Pensando en las palabras que iba a escuchar, en las caras que iba a ver. Me levanté a las 5 de la mañana, antes de que sonara el despertador. Me preparé mi café negro. Me lo tomé despacio, sentado a la mesa de la cocina, viendo por la ventana cómo amanecía. Me bañé con calma, me afeité, me puse mi camisa blanca de siempre, esa que uso para las cosas importantes, y un pantalón de vestir azul marino. Me peiné frente al espejo. Me miré. Vi a un hombre de 74 años, con el pelo blanco, con arrugas en la cara, con las manos llenas de manchas de la edad, pero también vi a un hombre con dignidad, con fuerza, con decisión, y me dije a mí mismo, en voz baja, hoy todo cambia, Rigoberto. Hoy se acaba el teatro. Rodrigo llegó a las 9 en punto. Tocó el timbre. Yo abrí la puerta despacio. Buenos días, papá, me dijo, con esa voz fingidamente amable que usan las personas cuando están haciendo algo que creen correcto, pero que en el fondo les incomoda. Buenos días, hijo, le respondí. Caminé hasta su auto, un sedán gris que él cuida como si fuera su hijo mayor. Me subí al asiento del copiloto. Él arrancó sin decir mucho. Durante el camino, que duró unos 20 minutos, él iba hablando. Me decía que el asilo era muy bonito, que tenía jardines, que la comida era buena, que el personal era amable. Yo solo asentía, miraba por la ventana, veía pasar las calles, los comercios, las personas, y pensaba en todo lo que había construido, en todos los años que trabajé para llegar donde estoy, en todos los sacrificios que hice, y en cómo mi propio hijo me veía como una carga. Llegamos al asilo San Rafael a las 9:30. Rodrigo estacionó el auto frente a la entrada principal. Salimos. Él caminó adelante, con paso firme, seguro. Yo caminé detrás, despacio, con las manos en los bolsillos, observando todo. La fachada del edificio estaba impecable. Las paredes recién pintadas de color beige claro. Los jardines verdes, bien cuidados. Las ventanas limpias. Todo en orden. Como debe ser. Como yo exijo que sea. Entramos por la puerta principal. En la recepción nos recibió una muchacha joven, de unos 25 años, uniformada de blanco. Buenos días, bienvenidos al asilo San Rafael, dijo con una sonrisa profesional. Rodrigo se acercó al mostrador y dijo, buenos días, tenemos cita a las 10 con la directora Elena Quiroga, para evaluación de ingreso. La recepcionista revisó su computadora. Sí, aquí está. Un momentito, por favor. Voy a avisarle a la directora. Descolgó el teléfono y marcó una extensión. Directora, ya llegaron los señores de la cita de las 10. Sí, enseguida. Colgó y nos dijo, tomen asiento, por favor. La directora baja en un momento. Nos sentamos en una sala de espera pequeña pero cómoda. Sillones acolchonados, revistas sobre una mesa de centro, una televisión en la pared transmitiendo un programa de cocina en silencio. Rodrigo estaba nervioso. Se notaba. Movía la pierna derecha sin parar. Revisaba su celular cada 30 segundos. Yo estaba tranquilo, cruzado de brazos, mirando alrededor, reconociendo cada detalle de ese lugar que yo mismo mandé construir. Ese piso de loseta beige que elegí porque era fácil de limpiar y no se veía sucio. Esas paredes de color verde claro que pinté porque los estudios decían que calmaban a los ancianos. Esa fuente de agua en el jardín que instalé porque me gustaba el sonido del agua corriendo. Todo eso era mío. Cada ladrillo, cada ventana, cada silla. Y mi hijo no tenía idea. A los 10 minutos apareció Elena. Bajó por las escaleras con su bata blanca de directora,
su cabello recogido en una cola de caballo, sus lentes de armazón dorado. Me vio y por un segundo, solo un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Ella me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Yo asentí ligeramente. Rodrigo se levantó de inmediato. «Buenos días, soy Rodrigo Salcedo, hablamos por teléfono». «Mucho gusto», respondió Elena estrechándole la mano. «Soy Elena Quiroga, directora del asilo». «Y él es mi papá, Rigoberto Salcedo», dijo Rodrigo señalándome. Elena se acercó a mí. Me extendió la mano. Yo se la estreché despacio. «Mucho gusto, don Rigoberto», dijo ella con esa voz profesional que sabe usar tan bien. «El gusto es mío», respondí. «Síganme, por favor. Vamos a mi oficina», dijo Elena. Caminamos detrás de ella. Subimos por las escaleras hasta el segundo piso. Pasamos por el pasillo donde están las habitaciones de los residentes. Algunas puertas estaban abiertas. Vi a una señora en silla de ruedas viendo televisión. Vi a un anciano durmiendo en su cama. Vi a una enfermera ayudando a otro anciano a caminar con andadera. Todo funcionaba perfecto, como debe ser. Llegamos a la oficina de Elena. Una oficina amplia, con un escritorio de madera, estantes llenos de carpetas y libros, 2 sillas para visitas, una ventana grande que daba al jardín. Elena se sentó detrás del escritorio. Rodrigo y yo nos sentamos frente a ella. Elena sacó una carpeta, abrió una pluma y dijo: «Bueno, cuéntenme un poco sobre su situación, don Rigoberto». Rodrigo se adelantó antes de que yo pudiera hablar. «Mi papá vive solo», dijo. «Tiene 74 años. Últimamente ha estado un poco olvidadizo. Se le olvidan cosas. A veces no come bien. Yo vivo lejos y no puedo estar visitándolo todos los días. Creemos que aquí va a estar mejor cuidado, con atención profesional, con compañía de otras personas de su edad». Elena iba anotando en su carpeta. Asentía de vez en cuando. Después me miró a mí. «Don Rigoberto, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo con venir a vivir aquí?» Yo la miré fijo. Respiré hondo. Y le dije, con voz calmada: «Si mi hijo cree que es lo mejor, pues yo acepto. No quiero ser una carga para nadie». Elena me sostuvo la mirada unos segundos. Después miró a Rodrigo. «Entiendo», dijo. «Bueno, déjenme explicarles cómo funciona el asilo». Elena empezó a hablar. Les explicó a detalle los servicios, las habitaciones, los horarios de comida, las actividades recreativas, las terapias físicas, la atención médica. Rodrigo escuchaba atento, haciendo preguntas de vez en cuando. «¿Cuánto cuesta la mensualidad? ¿Incluye los medicamentos? ¿Pueden recibir visitas?» Elena respondía todo con paciencia. «La mensualidad es de 18,000 pesos. Los medicamentos de uso común están incluidos. Los especializados se cobran aparte. Las visitas son permitidas todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche». Rodrigo asentía. Yo seguía callado, observando, esperando. Entonces Elena dijo algo que yo no esperaba. «Díganme una cosa. ¿Ustedes investigaron sobre la propiedad del asilo? ¿Saben quién es el dueño?» Rodrigo se encogió de hombros. «No, la verdad no». «¿Por qué? ¿Es importante?» Elena se acomodó en su silla. Miró hacia la puerta de su oficina. Y entonces dijo: «Sí, es importante. Porque el dueño de este asilo está aquí, en esta oficina, sentado frente a mí». Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo? ¿Quién?» Elena me señaló con la mano. «Don Rigoberto Salcedo Mendoza es el dueño del asilo San Rafael. Ha sido el propietario durante los últimos 25 años». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo me miró. Yo lo miré a él. Su cara pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, shock, pánico. «Papá, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando?» Elena sacó una carpeta de su cajón. La abrió sobre el escritorio. «Aquí están los documentos», dijo. «Escrituras del inmueble a nombre de Rigoberto Salcedo Mendoza. Actas constitutivas de la empresa que opera el asilo.
Todo está en regla y todo está a nombre de su papá. Rodrigo se levantó de la silla, tomó los papeles con manos temblorosas, los revisó, los leyó, los volvió a leer. Su cara se puso pálida. «Esto no puede ser», murmuró. «Esto no puede ser cierto». Yo me levanté despacio de mi silla. Me acomodé la camisa. Caminé hasta la ventana de la oficina. Me quedé ahí, mirando el jardín. Y entonces hablé, con voz tranquila pero firme. «Es cierto, Rodrigo. Este asilo es mío. Lo construí hace 25 años con el dinero que gané vendiendo mi taller de carpintería. Lo remodelé, lo equipé, lo puse a funcionar. Y durante todos estos años, he estado viniendo 2 veces por semana a supervisar que todo esté en orden. Este lugar donde tú querías internarme porque soy un viejo mantenido, es mío. Cada ladrillo, cada ventana, cada silla, mío». Me di la vuelta para verlo. Él seguía ahí, parado en medio de la oficina, con los papeles en las manos, con la boca abierta, sin poder decir palabra. Y le dije, «¿Sabes por qué nunca te lo dije, Rodrigo? ¿Sabes por qué viví todos estos años como si fuera un simple carpintero retirado? Porque quería que tú y tus hermanos trabajaran por su propio mérito. Quería que se ganaran su vida sin depender de mi dinero. Quería probarlos. Ver si me querían por ser su papá o por lo que yo pudiera dejarles. Y ya tengo la respuesta. Me quedó clarísima el día que me llamaste viejo mantenido». Rodrigo dejó caer los papeles al suelo. Se llevó las manos a la cabeza. «Papá, yo no sabía». Yo lo interrumpí. «Claro que no sabías, porque tú nunca te tomaste el tiempo de conocer realmente a tu papá. Para ti yo solo era el viejo que te daba lata, que te costaba dinero, que ocupaba espacio en tu vida. Nunca te preguntaste de dónde salió el dinero para pagar tu escuela, tu universidad, tu primer auto. Nunca te preguntaste cómo pude mantener a esta familia durante tantos años con el sueldo de un carpintero. Nunca te preguntaste nada, porque no te importaba. Solo te importaba que yo estuviera ahí, callado, sin molestar, sin exigir nada». Elena permanecía sentada detrás de su escritorio, en silencio, observando la escena. En ese momento tocaron la puerta de la oficina. «Adelante», dijo Elena. Entró una enfermera, una mujer de unos 35 años que llevaba 3 años trabajando en el asilo. «Disculpe, directora, solo venía a entregarle el reporte de...». Se quedó callada al ver la escena. Al ver a Rodrigo con la cara descompuesta, a mí de pie junto a la ventana. Elena le dijo, «Gracias, Lupita, déjalo sobre el escritorio». La enfermera obedeció, pero antes de salir me miró y me dijo, «Buenos días, don Rigoberto. No sabía que estaba aquí». «Buenos días, Lupita», le respondí. Y ella salió cerrando la puerta. Rodrigo la vio salir y entonces dijo, en voz baja, «¿Todos aquí saben quién eres?». Yo asentí. «Todos, desde el intendente hasta la directora. Todos saben que yo soy el dueño. Todos menos tú». Rodrigo se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos. Yo seguía de pie, mirándolo. Y entonces Elena habló. «Señor Rodrigo, tal vez usted no sepa esto, pero su papá viene aquí 2 veces por semana. Revisa las cuentas. Supervisa que los residentes estén bien atendidos. Se preocupa por cada detalle. Este asilo funciona tan bien porque él ha puesto su corazón en este lugar durante 25 años. Y usted quería traerlo aquí como si fuera un anciano cualquiera, sin saber que este es su hogar, su legado». Rodrigo levantó la vista. Me miró con los ojos vidriosos. «Papá, yo lo siento. Yo no sabía». «Si hubiera sabido». Yo lo interrumpí otra vez. «Si hubieras sabido, ¿qué? ¿Me habrías tratado diferente? ¿Me habrías respetado? ¿No me habrías llamado viejo mantenido? El respeto no debería depender de cuánto dinero tenga una persona, Rodrigo. El respeto debería ser automático, especialmente hacia tu propio padre. Pero para ti, yo solo era una carga, un estorbo. Y eso, hijo, eso no tiene perdón». Me acerqué al escritorio de Elena. Tomé los papeles del suelo, los puse en orden sobre el escritorio. Y le dije a Elena, «Gracias, Elena. Gracias por hacer esto». Ella asintió. «De nada, don Rigoberto».
Usted sabe que lo respeto y que haría cualquier cosa por usted. Después me dirigí a Rodrigo. Levántate. Vámonos. Él se levantó como autómata. Salimos de la oficina. Bajamos las escaleras en silencio. Pasamos por la recepción. La muchacha de la entrada nos dijo adiós con esa misma sonrisa profesional. Salimos al estacionamiento. Rodrigo caminaba delante de mí, cabizbajo, arrastrando los pies. Llegamos a su auto. Él abrió las puertas. Nos subimos. Pero antes de que arrancara, yo le dije, «Espera, tenemos que hablar». Y ahí, en ese estacionamiento, frente al asilo que yo construí con mis propias manos, frente al lugar donde mi hijo quería abandonarme, tuvimos la conversación más dura de nuestras vidas. Le dije todo lo que había callado durante años. Le dije que me sentía decepcionado, que me sentía traicionado, que él había fallado como hijo, que yo no esperaba que fuera perfecto, pero sí esperaba que me respetara. Le dije que ese asilo que él eligió sin saber, representaba años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Le dije que yo no iba a entrar ahí como residente, que yo iba a seguir yendo 2 veces por semana como dueño, como supervisor, como el hombre que soy. Y le dije que sobre mi herencia, sobre el dinero que él tanto esperaba, tendríamos que hablar después, cuando yo decidiera, si es que decidía dejarte algo. Rodrigo lloraba. Lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. Me pedía perdón una y otra vez, pero yo no estaba listo para perdonar. No todavía, porque a veces el perdón tiene que llegar después del aprendizaje. Y Rodrigo tenía mucho que aprender. Esa tarde regresé a mi casa solo. Le pedí a Rodrigo que no me llevara. Llamé un taxi desde el asilo. Me fui en silencio, viendo por la ventana del taxi, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto, en cómo una sola decisión, la decisión de mantener mi riqueza en secreto, había detonado toda esta situación. ¿Me arrepentía? No, no me arrepentía, porque ahora sabía la verdad. Ahora sabía quién era realmente mi hijo. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Llegué a mi casa al mediodía. Abrí la puerta. Entré. Todo estaba igual. Mi sillón, mi mesa, mis fotografías en la pared. Amparo sonriendo en esa foto que le tomé hace 30 años en el parque. Mis hijos de pequeños corriendo en el jardín. Momentos felices que ahora se sentían tan lejanos. Me senté en mi sillón. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio, era simplemente paz. La paz de haber dicho lo que tenía que decir, de haber puesto las cartas sobre la mesa, de haber defendido mi dignidad. Los días siguientes fueron raros. Rodrigo no volvió a aparecer. No me llamó. No me mandó mensajes. Yo tampoco lo busqué. Leticia, mi hija, me llamó 3 días después. Papá, ¿qué pasó con Rodrigo? Me habló llorando. Dice que hiciste algo en el asilo, que él no sabía algo importante, pero no me quiso decir qué. ¿Qué pasó? Yo le conté todo. Le conté del asilo. Le conté de mi patrimonio. Le conté de cómo Rodrigo me había llamado viejo mantenido y cómo yo decidí darle una lección. Leticia se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. Después dijo, «Papá, yo tampoco sabía. Tampoco sabía que tenías un asilo, que tenías propiedades. ¿Por qué nunca nos dijiste?». Le respondí con la verdad. «Porque quería que ustedes se ganaran su vida, que no dependieran de mi dinero, que me quisieran por ser su papá, no por lo que yo tuviera. Y ahora veo que esa decisión tuvo consecuencias, buenas y malas». Leticia suspiró. «Papá, Rodrigo se equivocó. Se equivocó feo al tratarte así. Pero creo que él está arrepentido de verdad. Dale tiempo, dale espacio. Y cuando estés listo, habla con él». Yo le dije que lo pensaría, que por ahora necesitaba estar solo, que necesitaba procesar todo esto. Ella entendió. Me dijo que me quería, que siempre me había querido, y que lo que yo tuviera o no tuviera, no cambiaba eso. Esas palabras me reconfortaron.
Me hicieron sentir que, al menos con ella, había hecho algo bien. Seguí con mi rutina. Martes y jueves al asilo. El resto de los días en mi casa. Leyendo, viendo televisión, caminando por el barrio. Elena me preguntaba cada vez que iba si estaba bien. Yo le decía que sí, que estaba bien. Y era verdad. Estaba bien. No feliz, pero bien. Los empleados del asilo, al enterarse de lo que había pasado, porque Elena tuvo que contarles, me trataban con aún más respeto. Don Rigoberto, qué gusto verlo. Don Rigoberto, ¿necesita algo? Don Rigoberto, los residentes preguntan por usted. Yo agradecía su amabilidad, pero también les pedía que me trataran como siempre. Que no hicieran un escándalo de todo esto. Que la vida siguiera su curso normal. Un día, 2 semanas después del incidente, estaba revisando unos papeles en la oficina de Elena cuando tocaron la puerta. Adelante, dije. Se abrió la puerta y entró Rodrigo. Me quedé quieto. Él también. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Elena, que estaba ahí, dijo, con permiso, voy a salir un momento. Y salió cerrando la puerta. Quedamos solos. Rodrigo caminó despacio hasta el escritorio. Se sentó en la silla frente a mí. Tenía ojeras. Se veía cansado. Demacrado. Papá, empezó a decir, yo vine a pedirte perdón. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que estoy arrepentido. De verdad. No he podido dormir desde ese día. No he podido dejar de pensar en todo lo que te dije, en cómo te traté. Fui un idiota. Fui un mal hijo. Y lo siento de corazón. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, me quedé callado unos segundos. Después le dije, Rodrigo, yo te agradezco que hayas venido. Te agradezco que te hayas disculpado. Pero el perdón no es algo que se da así nomás, de la noche a la mañana. El perdón se gana. Con acciones. Con tiempo. Con cambios reales. Tú me llamaste viejo mantenido. Tú quisiste internarme en un asilo para deshacerte de mí. Esas cosas duelen. Duelen profundo. Y no se borran con unas palabras bonitas. Él asintió. Lo sé, papá. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Lo que sea. Yo respiré hondo. Le dije, pues empieza por tratarme con respeto. Empieza por venir a visitarme porque quieres, no porque te sientes obligado. Empieza por verme como tu papá, no como una carga. Y tal vez con el tiempo, podamos reconstruir algo. Pero no te prometo nada. Rodrigo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Gracias, papá. Gracias por darme una oportunidad. Se levantó. Yo también me levanté. Nos quedamos ahí, uno frente al otro. Por un momento pensé que iba a intentar abrazarme. Pero no lo hizo. Solo me dio la mano. Yo se la estreché. Y él salió de la oficina. Me quedé solo otra vez. Me senté en la silla. Miré por la ventana. Y pensé en el futuro. En cómo iba a ser nuestra relación de ahora en adelante. Si es que íbamos a tener una relación. Pasaron los meses. Rodrigo empezó a visitarme con más frecuencia. Cada semana venía a mi casa. Traía despensa. Se sentaba conmigo a tomar café. Me preguntaba cómo estaba. Me contaba de su vida, de su trabajo, de sus hijos. Al principio yo era frío, distante. Pero poco a poco, muy poco a poco, empecé a ablandarme. Porque al final, y esto me costó aceptarlo, él seguía siendo mi hijo. Y yo, por más herido que estuviera, seguía siendo su papá. Y los lazos de sangre, aunque se estiren, aunque se maltraten, no se rompen tan fácil. También empecé a pensar en mi testamento. ¿En qué iba a hacer con todo lo que tenía? Con el asilo, con las propiedades, con los ahorros. Contraté a un abogado, un hombre serio, de traje oscuro, que llevaba 40 años haciendo testamentos y arreglando herencias. Le expliqué mi situación. Le dije que tenía 3 hijos. Bueno, 2, porque Javier ya había fallecido.
Le dije que con Rodrigo había tenido problemas serios, pero que estábamos en proceso de reconciliación. Le dije que Leticia siempre había sido buena conmigo, respetuosa, presente. Le dije que quería hacer un testamento justo, pero que también quería dejar claro que el respeto y la dignidad no se negocian. El abogado me escuchó con atención. Después me dijo: «Don Rigoberto, usted tiene derecho a disponer de sus bienes como mejor le parezca. La ley protege a los herederos, pero también le da libertad al testador de poner condiciones. Si usted quiere que sus hijos reciban su herencia solo si cumplen ciertas condiciones de respeto y cuidado hacia usted, podemos plasmarlo en el testamento». Yo asentí. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que sepan que mi dinero no es un regalo automático, es el fruto de mi trabajo. Y si quieren recibirlo, tienen que ganárselo. No con dinero, con respeto, con presencia, con amor. Hicimos el testamento. Lo firmé, lo sellé, lo guardé en una caja fuerte en mi casa. Y le di una copia al abogado con instrucciones claras de no abrirlo hasta mi muerte. Sentí un peso quitarse de mis hombros el día que hice eso, porque ahora ya estaba todo arreglado, ya estaba todo en orden, y yo podía vivir mis últimos años en paz, sabiendo que había tomado las decisiones correctas. También tomé otra decisión importante. Decidí empezar a disfrutar más de mi dinero. Durante 25 años había vivido con modestia, casi con pobreza, ocultando mi riqueza. Pero ya no tenía sentido seguir así. Ya mi familia sabía la verdad. Ya no había nada que ocultar. Entonces empecé a darme gustos pequeños. Me compré un auto nuevo, un sedán cómodo, automático, perfecto para un hombre de mi edad. Contraté a alguien que viniera a limpiar mi casa 2 veces por semana. Empecé a comer en restaurantes de vez en cuando. Me compré ropa nueva. Nada ostentoso. Nada exagerado. Solo cosas que me hacían sentir bien. Que me hacían sentir que mi vida, mi esfuerzo, habían valido la pena. Rodrigo notó los cambios. Un día me dijo: «Papá, te ves bien. Te ves más relajado». Yo le sonreí. «Es que ya no tengo nada que esconder, hijo. Ya no tengo que fingir que soy pobre. Ya no tengo que vivir con miedo de que ustedes se enteren de mi dinero. Ahora puedo ser yo mismo. Y eso se siente bien». Él asintió. «Y yo me alegro, papá. Me alegro de que por fin puedas disfrutar de lo que tanto trabajaste». Esas palabras me dieron esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hijo había aprendido la lección. Pero no todo fue color de rosa. Hubo un momento, unos 6 meses después del incidente, en el que Rodrigo volvió a decir algo que me molestó. Estábamos sentados en la sala de mi casa, tomando café, cuando él dijo: «Papá, estuve pensando. Ahora que sabemos que tienes el asilo y otras propiedades, tal vez deberías pensar en venderlo todo y vivir más tranquilo. Disfrutar del dinero. Viajar». Yo me tensé. ¿Vender el asilo?, le pregunté. Él asintió. «Sí, papá. Ya tienes 74 años. Ya trabajaste suficiente. Vende todo, disfruta el dinero, y cuando tú ya no estés, pues nosotros nos encargamos de lo que quede». Yo dejé la taza de café sobre la mesa. Lo miré fijo, y le dije: «Rodrigo, ese asilo no es solo un negocio, es mi legado, es el fruto de mi trabajo, y mientras yo viva, mientras yo tenga fuerzas, voy a seguir supervisándolo. No lo voy a vender para que tú y tu hermana se repartan el dinero. Cuando yo muera, ustedes van a heredar lo que yo decida. Pero mientras yo esté vivo, las decisiones las tomo yo». ¿Quedó claro? Él bajó la mirada. «Sí, papá. Quedó claro. Pero ese día me quedé pensando en que tal vez Rodrigo no había cambiado tanto como yo creía, que tal vez seguía viendo mi dinero como algo que eventualmente sería suyo. Y eso me dolió. Me dolió porque yo esperaba más de él. Hablé con Leticia sobre eso. Ella vino a visitarme desde Guadalajara unas semanas después. Nos sentamos en la cocina, comiendo tamales que ella había traído, y le conté lo que Rodrigo había dicho. Leticia sacudió la cabeza. «Ese es Rodrigo, papá. Siempre pensando en el dinero. Yo no soy así. Yo no quiero nada.
Solo quiero que tú estés bien, que seas feliz. Y si decides dejarme algo cuando te vayas, pues bien. Y si no, pues también bien. Porque lo que tú me diste durante tu vida, el amor, la educación, los valores, eso no tiene precio. Eso no se compra con dinero. Sus palabras me emocionaron. Me recordaron que no todos mis hijos habían salido mal, que al menos con Leticia yo había hecho algo bien. Le voy a decir algo con el corazón en la mano. Envejecer es difícil, muy difícil. No solo por el cuerpo que ya no responde igual, por las rodillas que duelen, por la vista que falla, por el cansancio que llega más rápido. No. Lo más difícil de envejecer es darte cuenta de que tus hijos, esas personas que criaste, que amaste, que cuidaste, te ven de otra forma. Te ven como una carga, como un estorbo, como algo que hay que resolver, que hay que acomodar en algún lado. Y eso duele. Duele más que cualquier dolor físico, porque te das cuenta de que el amor que tú les diste no fue correspondido. O tal vez sí lo fue, pero se fue diluyendo con los años, con las responsabilidades, con el dinero, con la vida. Y entienda una cosa, yo no estoy resentido, no estoy amargado, solo estoy consciente. Consciente de que la familia, esa familia que uno idealiza, que uno cree que va a estar ahí siempre, no siempre es como uno la imaginó. A veces los hijos decepcionan, a veces los hijos fallan, y cuando eso pasa, uno tiene que tomar decisiones, decisiones difíciles, decisiones que duelen, pero necesarias, porque la dignidad propia, no se negocia. Nunca, ni siquiera con la familia. Han pasado ya 2 años desde aquel día en el asilo San Rafael. 2 años desde que Rodrigo se enteró de la verdad. 2 años desde que le di la lección más dura de su vida. Nuestra relación ha mejorado, no voy a negarlo. Él viene a visitarme cada semana. Me trae cosas. Me pregunta cómo estoy. Hemos tenido conversaciones largas, profundas, sobre la vida, sobre el pasado, sobre los errores que ambos cometimos, porque yo también cometí errores. No fui el padre perfecto, trabajé mucho. Estuve ausente en momentos importantes. Oculté cosas que tal vez debía haber compartido, pero hice lo que creí correcto en su momento. Y eso es todo lo que uno puede hacer, lo mejor que puede con lo que tiene. Leticia sigue siendo mi orgullo. Viene a visitarme cada 2 meses. Me llama cada semana. Me manda fotos de mis nietos. Me hace sentir querido, valorado. Y eso no tiene precio. El asilo sigue funcionando. Sigue dando frutos. Sigue siendo mi orgullo, mi legado. Voy 2 veces por semana, como siempre. Reviso las cuentas. Superviso que todo esté en orden. Hablo con los residentes. Me siento en el jardín a tomar café con ellos. Y me siento bien. Me siento útil. Me siento vivo. Mi salud está bien, considerando la edad. Tengo diabetes controlada. Presión alta que controlo con pastillas. Las rodillas me duelen cuando llueve, pero en general, estoy bien. Puedo valerme solo. Puedo cocinar. Puedo bañarme. Puedo salir a caminar. No necesito que nadie me cuide. Y si algún día llegara a necesitarlo, si algún día mi cuerpo dijera basta, entonces sí, entonces tal vez entré al asilo San Rafael. Pero no como lo planeaba Rodrigo, no como un anciano abandonado. No. Entraría como el dueño, como el hombre que construyó ese lugar, con dignidad, con respeto, como debe ser. Sobre mi testamento ya está todo arreglado. No voy a decir aquí qué decidí exactamente. Eso lo sabrán mis hijos cuando yo me vaya. Pero sí les puedo decir que pensé mucho en ello. Que fui justo. Que fui firme. Que dejé claro que el respeto es lo primero. Y que quien no respetó, tendrá consecuencias. No por venganza, no por rencor, sino por justicia. Porque uno tiene derecho a decidir a quién le deja su patrimonio. Y yo decidí dejárselo a quien lo merece. A quien estuvo presente, a quien respetó, a quien amó de verdad. Le voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie.
Hay noches en las que me siento solo, muy solo. Noches en las que extraño a Amparo. Extraño su voz. Extraño su risa. Extraño tenerla ahí, en la cama de al lado, respirando bajito. Extraño poder hablar con ella de todo esto, de todo lo que pasó con Rodrigo, de todas las decisiones que tuve que tomar. Ella siempre fue mi consejera, mi confidente, y sin ella pues todo es más difícil. Pero sigo adelante, porque eso es lo que uno hace cuando envejece. Sigue adelante, aunque duela, aunque cueste, aunque a veces no tenga ganas. Sigue adelante porque no queda de otra. También hay momentos buenos. Momentos en los que mis nietos vienen a visitarme, en los que me siento en el jardín con una taza de café y simplemente disfruto del sol en la cara, en los que voy al asilo y un residente me agradece por haber creado ese lugar. Esos momentos me recuerdan que mi vida tuvo sentido, que mi trabajo valió la pena, que no todo fue en vano. Y le voy a decir algo que aprendí en estos 2 años. El perdón es posible. Sí, es posible perdonar a quien te hizo daño. Pero el perdón no significa olvidar. No significa volver a lo mismo. No significa pretender que nada pasó. El perdón significa soltar el rencor. Significa dejar de cargar con ese peso en el pecho. Significa darle al otro una oportunidad de cambiar, pero con límites, con condiciones, con cuidado, porque perdonar no es ser tonto. Perdonar es ser sabio. Es entender que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que esos errores tienen consecuencias y que las consecuencias se pagan. Yo perdoné a Rodrigo. Sí, lo perdoné. Pero nunca olvidé lo que me dijo. Nunca olvidé cómo me hizo sentir. Y nunca volví a confiar en él de la misma forma. Ahora nuestra relación es diferente, más cautelosa, más medida, más real, sin idealizaciones, sin expectativas exageradas. Y tal vez así es mejor. Tal vez así es más sano. Porque uno no puede obligar a nadie a ser quien uno quiere que sea. Uno solo puede aceptar a las personas como son y decidir qué lugar van a ocupar en tu vida. Rodrigo ocupa un lugar en mi vida. Pero no el mismo lugar que ocupaba antes. No. Ese lugar se rompió. Y lo que se rompió no se puede pegar igual. Créame cuando le digo que no es fácil llegar a viejo y tener que poner límites a tus propios hijos. No es fácil tener que defender tu dignidad frente a las personas que deberían respetarte automáticamente. No es fácil tener que demostrar tu valor, tu fuerza, tu inteligencia, cuando ya deberían saberlo. Pero a veces es necesario. A veces hay que hacer cosas difíciles para que los demás entiendan que uno no es un tapete, que uno no es alguien de quien se pueden aprovechar, que uno tiene límites, y que esos límites no se negocian. Si algo aprendí de todo esto, es que la dignidad es lo único que uno tiene al final. Puedes perder el dinero, puedes perder la salud, puedes perder a las personas que amas, pero la dignidad, esa no se puede perder, a menos que tú la entregues. Y yo no estaba dispuesto a entregarla. No estaba dispuesto a ser el viejo mantenido que mi hijo creía que era. No estaba dispuesto a dejarme pisotear. Entonces me defendí, con las armas que tenía, con la verdad, con mi patrimonio, con mi historia, y no me arrepiento. También aprendí que la familia de sangre no siempre es la familia del corazón. A veces las personas que más te aman no son las que comparten tu apellido. A veces son los amigos, los vecinos, los empleados que te tratan con respeto. Elena, la directora del asilo, me trata con más cariño y respeto que mi propio hijo me trató durante años. Y eso dice mucho. Dice que el amor verdadero, el respeto verdadero, no depende de la sangre. Depende de las acciones, de las palabras, de los gestos. Y ahí es donde muchos hijos fallan. Fallan porque creen que con ser hijos ya es suficiente, que ya con eso merecen todo. Y no. Ser hijo es una responsabilidad. No es un derecho automático de heredar, de exigir, de disponer. Es una responsabilidad de cuidar, de respetar, de amar.
Aprendí que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Durante años yo callé. Callé lo que tenía. Callé lo que era. Callé mi éxito. Y ese silencio me dio información valiosa. Me mostró quiénes eran realmente mis hijos. Me mostró qué esperaban de mí. Me mostró cómo me veían. Y cuando llegó el momento, cuando fue necesario, rompí ese silencio. Y el impacto fue devastador. Porque la verdad, cuando se revela en el momento correcto, tiene un poder enorme. Un poder que no se puede ignorar, que no se puede minimizar. Aprendí que uno no se muere por quedarse solo. No, uno se muere por adentro cuando finge, cuando aguanta cosas que no debería aguantar, cuando se traga el dolor, la humillación, el desprecio, solo por no hacer olas, solo por mantener la paz. Esa paz falsa que en realidad es cobardía. Yo preferí quedarme solo, con mi dignidad intacta, que acompañado por personas que no me respetaban. Y esa decisión, aunque dolorosa, fue la correcta, porque ahora puedo dormir tranquilo, porque ahora puedo verme al espejo y reconocerme, porque ahora sé que defendí lo que tenía que defender. Y aprendí que el dinero, por más que uno lo acumule, por más propiedades que uno tenga, no sirve de nada si no tienes respeto, si no tienes amor verdadero, si no tienes a alguien que te valore por quien eres, no por lo que tienes. Y esa es una lección dura. Una lección que ojalá mis hijos hubieran aprendido sin necesidad de pasar por todo esto. Pero no fue así. Tuvieron que aprender a las malas. Y yo tuve que enseñarles a las malas. Porque a veces no hay de otra. Mire usted, si está escuchando esto y está en una situación parecida, si tiene hijos que no lo respetan, que lo tratan como una carga, que lo hacen sentir menos, déjeme decirle algo. Usted no está solo. Hay muchos ancianos pasando por lo mismo. Muchos padres que se sienten abandonados, despreciados, olvidados. Y quiero que sepa que usted tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a poner límites. Tiene derecho a decir basta. No se deje pisotear. No se deje humillar. Aunque sean sus hijos. Aunque sea su familia. La dignidad no se negocia. Nunca. Y si usted es un hijo que está escuchando esto, si usted trata a sus padres como una carga, si los menosprecia, si los ignora, déjeme decirle algo con todo respeto. Deténgase. Piense en lo que está haciendo. Piense en todo lo que sus padres hicieron por usted. Piense en los sacrificios que hicieron. Piense en las noches sin dormir, en el trabajo duro, en el amor que le dieron. Y pregúntese si lo que usted está haciendo es justo. Pregúntese si así es como quiere que lo traten a usted cuando sea viejo, porque el tiempo pasa rápido, y usted va a envejecer, y sus hijos van a verlo a usted de la misma forma en que usted ve ahora a sus padres, y entonces va a entender el dolor que causa la ingratitud, el dolor que causa el desprecio, y va a ser demasiado tarde para arreglarlo. Yo no hablo desde la amargura, no hablo desde el rencor, hablo desde la experiencia, desde el dolor vivido, desde la lección aprendida. Y si mis palabras pueden ayudar a alguien, si pueden despertar conciencia en un hijo, si pueden darle valor a un padre para defenderse, entonces todo esto habrá valido la pena, porque de eso se trata la vida, de aprender, de enseñar, de compartir y de dejar un legado, no solo de dinero, no solo de propiedades, sino de dignidad, de respeto, de amor verdadero. ¿Soy feliz? No sé si esa sea la palabra. No sé si a los 74 años, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he perdido, pueda decir que soy feliz. Pero estoy en paz. Eso sí puedo decirlo. Estoy en paz conmigo mismo. En paz con mis decisiones. En paz con mi vida. Y eso, créame, eso es más valioso que la felicidad. Porque la felicidad va y viene. Es efímera. Es momentánea. Pero la paz es permanente. Es un estado del alma. Y yo la encontré. Después de años de búsqueda, de dolor, de errores, la encontré. Y nadie me la va a quitar. ¿Hay posibilidad de una reconciliación completa con Rodrigo? No lo sé. El tiempo dirá. Por ahora, estamos en este punto. Cordiales, respetuosos, cautelosos. Tal vez en unos años, cuando yo esté más cerca del final,
Cuando él haya madurado más, podamos tener una conversación diferente. Una conversación donde él entienda completamente el daño que causó y donde yo pueda perdonarlo completamente. Pero no lo sé. Y no me presiono, porque yo ya hice mi parte. Ya puse los límites. Ya enseñé la lección. Ahora es su turno. Su turno de demostrar que cambió. Su turno de ganarse mi confianza. Su turno de ser el hijo que yo necesito que sea. Y si me pregunta si me arrepiento de haber ocultado mi patrimonio durante tantos años, le digo que no, no me arrepiento. Porque esa decisión me dio información que de otra forma nunca habría tenido. Me mostró el verdadero carácter de mis hijos. Me mostró quién me quería por ser su padre y quién me quería por lo que yo podía dejarle. Y aunque duele, aunque fue doloroso descubrir esas verdades, prefiero saberlas. Prefiero vivir en la realidad, por dura que sea, que vivir en una ilusión. Porque las ilusiones se rompen, y cuando se rompen, el golpe es aún más fuerte. Tampoco me arrepiento de haber hecho pública la revelación. Pudo haber sido en privado, sí, pudo haber sido solo entre Rodrigo y yo, pero no habría tenido el mismo impacto. No habría sido la lección que necesitaba ser. Porque a veces, para que alguien entienda, para que alguien realmente cambie, tiene que sentir vergüenza. Tiene que sentir el peso de sus acciones frente a otros. Y eso fue lo que pasó ese día en el asilo. Rodrigo sintió vergüenza, delante de Elena, delante del personal, y esa vergüenza lo hizo reflexionar, lo hizo cambiar, y aunque fue doloroso, fue necesario. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerle a usted por haberme escuchado hasta aquí. Sé que ha sido largo, sé que he hablado mucho, pero necesitaba sacar esto. Necesitaba contar mi historia completa, sin omitir nada, sin endulzar nada. Porque las historias verdaderas no son bonitas. No tienen finales de película. Tienen dolor. Tienen errores. Tienen decisiones difíciles. Y tienen consecuencias. Y creo que esas son las historias que vale la pena contar. Porque son reales. Porque son las que nos ayudan a entender la vida. Y a entendernos a nosotros mismos. Si mi historia le llegó al corazón, si algo de lo que conté le hizo sentir algo, si se identificó aunque sea un poquito con lo que viví, le voy a pedir un favor. Ahí abajito, donde está el video, va a haber una manito hacia arriba. Eso es el me gusta. Solo tiene que tocarla, darle un toquecito nada más. Ese botoncito ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez están pasando por lo mismo que yo pasé. Personas que necesitan saber que no están solas. Que hay otros que también tuvieron que poner límites, que también tuvieron que elegir su paz antes que la comodidad de otros. Es un segundo nomás, un toquecito. Pero para mí, y para este canal, significa mucho. Y si aún no está suscrito a este canal, le pido que se suscriba. Es fácil, se lo prometo. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Solo tiene que presionarlo. Eso es todo. ¿Y para qué suscribirse? Pues porque aquí, en este canal, todos los días hay historias como la mía. Historias reales de gente como usted y como yo. Gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha tomado decisiones difíciles. Historias que no escucha en ningún otro lado porque la televisión no las cuenta, porque a la radio no le interesan. Pero aquí sí importan. Aquí su historia importa. Mi historia importa. Y la historia de todos los que hemos tenido que poner límites para sobrevivir, esa también importa. Cuando se suscribe, no se pierde ninguna historia nueva. Le llega la notificación y puede escucharla cuando tenga tiempo, mientras lava los platos, mientras maneja, mientras hace su caminata, como usted prefiera. Y si conoce a alguien que esté pasando por algo parecido, compártale este video. Tal vez su papá, su mamá, su tío, su vecino. Alguien que usted sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar. Alguien que necesita escuchar que no está mal poner límites. Compartir es fácil. Ahí mismo donde está el me gusta hay una flechita que dice compartir. Le da ahí y puede mandarlo por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera. A veces una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien. Puede darle el valor que necesita para defenderse. Y eso no tiene precio. También, si quiere, déjeme un comentario aquí abajo.
Cuénteme si ha pasado por algo parecido, si entiende lo que sentí, o si cree que me equivoqué, también puede decirlo. Ya estoy viejo para ofenderme. He escuchado de todo. Me gusta leer los comentarios. Me gusta saber que alguien del otro lado de la pantalla conectó con mi historia. A veces leo cosas que me hacen pensar, que me dan otra perspectiva. Y eso está bien. Y quién sabe, tal vez su historia sea tan poderosa que la contemos en un próximo video. Porque todos tenemos algo que contar. Todos. También quiero darle las gracias a este canal por darme este espacio para contar mi historia. No todos los lugares te dejan hablar así, con toda la verdad, sin cortes, sin editar lo que duele. Pero aquí sí me dejaron. Y eso lo valoro. Si usted tiene una historia similar, puede escribirle al canal. Quién sabe, tal vez su historia sea la siguiente que escuchemos. Nos vemos mañana con una nueva historia que, se lo aseguro, también le va a dejar pensando. Aquí no hay historias inventadas. Aquí solo hay vida real, con todo lo bueno y todo lo malo que trae. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a este viejo que solo quería quitarse un peso de encima. Gracias por su tiempo, que sé que es valioso. Cuídese mucho. Póngase límites cuando tenga que ponérselos. No espere a estar quebrado para defenderse. Y recuerde, la dignidad no se negocia. Nunca. Hasta mañana. Y no olvide darle a ese me gusta y suscribirse. Me ayuda más de lo que se imagina. Y bueno, esta es mi historia. No es bonita. No es perfecta. No tiene el final feliz de las películas. Pero es mía. Y es real. Viví 74 años para aprender que el respeto no se mendiga, se impone. Que la familia de sangre no siempre es la familia del corazón. Que uno no se muere por quedarse solo, se muere por adentro cuando finge. Y que la dignidad, esa dignidad que tanto me costó defender, no tiene precio. Eso es todo. Así termina la historia de Rigoberto Salcedo Mendoza, el viejo que prefirió quedarse solo antes que acompañado de quienes no lo respetaban. Y si eso me hace terco, pues que así sea. Prefiero ser un viejo terco que un viejo tonto. Que me recuerden como quieran. Yo ya sé quién soy.